Bueno, en base a esto se va a plantear el método de los residuos ponderados. Como la ecuación anterior se tiene que cumplir para cualquier phi, en particular también se va a tener que cumplir para los phi h's del espacio de elementos finitos, que es un espacio de dimensión finita de funciones que cumplen la condición de Dirichlet, o sea, la que valen lo que tienen que valer en gamma 1, ¿sí? Y que vamos a usar como base B sub h en la que cada función, una base de este espacio de dimensión finita, en la que cada función vale 1 en un nodo y 0 en los demás nodos. Entonces, haciendo la aproximación de buscar un sub h de justamente del espacio de elementos finitos BH que verifique la igualdad anterior y sustituyendo U sub h entonces por una combinación lineal de esta base de B sub h, y que vendría a ser entonces una sumatoria de valores nodales U sub j por las funciones de forma nj, y sustituyendo phi h por cada una de las funciones de forma de la base, o sea, en lugar de phi h vamos a poner en su i cada función de forma, entonces nos queda la ecuación anterior, nos queda con esta forma en la que hemos hecho estas sustituciones, siendo u sub j el valor nodal de la función incógnita en el nodo j. Luego vamos a ver que U sub h aproxima a la solución U con el mismo orden de convergencia que el interpolante. El interpolante correspondiente al mismo grado de las funciones de base que estemos usando. Entonces, en definitiva, pasamos de un problema en un espacio de dimensión infinita, que era el de todas las posibles funciones U, a un espacio de dimensión finita en lo cual estamos en un conjunto de funciones que es el espacio de elementos finitos que tiene dimensión finita, porque la dimensión es igual a la cantidad de valores nodales. La ecuación que nos queda, el sistema de ecuaciones que nos queda, es un sistema lineal con la forma entonces K por U igual F, donde K se llama matriz de rigidez, K mayúscula, que no debe confundirse con la K minúscula, que es la matriz de constantes de conductividad, podría ser la matriz de elasticidad del material en un caso de un problema de elasticidad. Y F se llama vector de fuerzas equivalentes. Y entonces, a su vez, se pueden descomponer por la forma que tienen las ecuaciones, la matriz K en K sub D más K sub C y el vector F en FQ mayúscula más FU techo más FQ techo, donde estas serían las expresiones de cada una de estas matrices y vectores, ¿sí? K sub D es la matriz de rigidez por difusión, K sub C es la matriz de rigidez por convección, F sub Q mayúscula es el vector de fuerzas por generación interna, F sub U techo es el vector de fuerzas de reacción y F sub Q techo es el vector de cargas prescritas. Si las integrales anteriores las consideramos como suma de integrales en cada elemento, entonces podemos definir KD sub IJ como que es la integral de gradiente de NI por K por gradiente de NJ, lo podemos ver como la suma sobre todos los elementos de la integral en cada elemento. Como las funciones de forma son nulas en todos los elementos que no tienen los nodos correspondientes I y J, entonces también sus gradientes son nulos en todos esos elementos que no tienen esos dos nodos I y J.
Y entonces las integrales elementales van a ser no nulas solamente cuando tanto el nodo i como el nodo j pertenecen al elemento. Entonces, KD sub ij vendría a ser la suma sobre los elementos que tienen al nodo i y al nodo j de la matriz de KD sub IJE, que sería el coeficiente elemental del elemento E, igual a la integral sobre el elemento E de este producto, que como decíamos, solamente van a ser todos nulos, excepto cuando el nodo I y el nodo J son nodos del elemento E. Y lo mismo va a pasar con las otras matrices. K sub C, C sub IJ la podemos tomar como la suma sobre los elementos que tienen al nodo I y al J en gamma 2 de KC sub IJ elemental, que es igual a la matriz, es igual a la integral sobre la parte de gamma 2 que pertenece al elemento del producto NI alfa NJ. A su vez, FQ sub I se puede tomar como la suma sobre los elementos que tienen el nodo I de FQ sub I elemental, que es la integral sobre el elemento de N sub I por Q. Y bueno, forma similar con F sub U techo y con F sub Q techo. Todo se puede entonces tomar como suma de coeficientes elementales, ¿sí? Que corresponden a las matrices sobre el elemento o la parte de la frontera correspondiente que pertenezca al elemento. Y solo para los elementos que tienen al nodo I o al IJ. O sea que el sistema global entonces se puede obtener a partir de sistemas elementales de la forma K elemental por U elemental igual F elemental, ensamblándolo mediante la suma de los coeficientes en las filas y las columnas que corresponden a los nodos de cada elemento en la numeración global. La técnica de ensamblado entonces resulta igual a la que vimos para sistemas discretos con el método directo de la rigidez. Nótese que solo se suman los coeficientes de los elementos que tengan los nodos I o J, y como hay muchos nodos y cada elemento solo tiene unos pocos, no es práctico recorrer todos los IJ y buscar para cada IJ qué elemento tienen esos nodos, sino al revés, ir recorriendo los elementos y buscar para cada uno de sus nodos cuál es el IJ global correspondiente y en qué lugar entonces se debe de sumar ese coeficiente correspondiente en la matriz global. En general, las integrales involucradas en el cálculo de la matriz K y el vector F deben calcularse por métodos numéricos. Cuando se usan elementos de grado K, para que no se afecte el orden de convergencia respecto de la integración analítica exacta, hay que usar fórmulas de integración numérica que sean exactas para polinomios de grado 2K-2 en cada variable, en el caso de elementos triangulares o tetraédricos, o para de grado 2K-1 en cada variable para elementos rectangulares o elementos hexaédricos. Si se utilizan elementos triangulares o tetraédricos, entonces en los lineales necesitamos fórmulas exactas que sean exactas para el polinomio de grado 0. En el caso de los tetraedros o triángulos cuadráticos vamos a necesitar fórmulas exactas para polinomios de grado 2. Si se usan elementos cuadriláteros entonces o hexaedros,
En el caso de los lineales necesitamos fórmulas exactas para polinomios de grado 1 y en el caso de los cuadráticos para polinomios de grado 3. Sin embargo, en la práctica los programas suelen utilizar fórmulas de mayor grado que este mínimo indispensable. Como base del espacio de elementos finitos suelen usarse funciones lagrangianas en cada variable que valen 1 en un nodo y son nulas en los demás nodos del elemento. En el caso de una dimensión dentro del elemento, estas funciones coinciden con los polinomios de Lagrange por los nodos del elemento y fuera del elemento son nulos. En el caso de varias variables, por ejemplo en cuadriláteros, las funciones vendrían a ser productos de un polinomio de Lagrange en la X y otro polinomio de Lagrange en la Y. Se demuestra que cuando se usan interpolaciones con polinomios de grado total K, la convergencia es del mismo orden que la convergencia de la solución de elementos finitos es del mismo orden que el de un polinomio interpolante, o sea, de orden h a la k más 1 en u y de orden h a la k en gradiente de u, que eso ya lo vimos cuando vimos interpolación a trozos. Lo importante es que se puede demostrar que la solución de elementos finitos tiene el mismo orden de convergencia que una interpolación a trozos. Esto significa que lo importante es el mayor grado para el cual el polinomio es de grado completo. Y la inclusión de términos de grado superior que no completen el grado superior no mejora la convergencia si no se completa ese grado. En algunos elementos de 2 y 3 dimensiones vamos a ver que se descartan algunos nodos para disminuir su cantidad, disminuyendo así el tamaño del sistema de ecuaciones al disminuir la cantidad de nodos y por lo tanto de grados de libertad. Pero no se sacrifica orden de convergencia porque los nodos que se eliminan lo que hacen es eliminar términos que están en el grado incompleto. El grado completo se mantiene igual. Estos son los llamados elementos serendípitos. Por ejemplo, los cuadriláteros de 8 nodos en lugar de 9, o sea, si fuera lagrangiano el cuadrilátero, sería el de 9 nodos, de 3 por 3. Bueno, un nodo se puede eliminar sin afectar el grado completo. Lo mismo pasa con los hexaedros de 20 nodos en lugar de 27, que sería el hexaedro lagrangiano.